Bienvenidos a la sesión del día de hoy. Hoy vamos a trabajar lo que es la ley de Ohm. De hecho, pues les voy a dejar compartido ahí unos videos en los cuales pues les explican qué es la ley de Ohm y algunos experimentos reales de cómo es que funciona la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm es la relación existente entre conductores eléctricos y su resistencia, que establece que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicado en ellos. Esta teoría pues fue planteada por un físico y pues resulta de que esta ley de Ohm a nosotros nos sirve para poder pues calcular la capacidad que tienen algunos componentes electrónicos que nosotros en algún momento podemos sustituir. Este trabajo pues es más directo en las fuentes de alimentación donde nosotros aplicamos, ¿verdad? Lo que es la ley de Ohm para poder sustituir algunos de estos componentes. Y entonces acá en pantallita pues podemos observar, ya tengo aquí mi pizarra, donde tenemos tres fórmulas claves, ¿verdad? La fórmula para poder calcular lo que es el voltaje, la fórmula para poder calcular lo que es la intensidad y la fórmula que es para calcular lo que es la resistencia. Los elementos, ¿verdad? Que están incluidos acá, pues son los que nosotros tenemos que considerar para poder calcular cada uno de esos valores. Entonces, si nosotros vamos a calcular voltaje, la respuesta pues obviamente tiene que estar dada en voltios. Si nosotros vamos a calcular intensidad, la respuesta va a estar dada en amperios. Y si nosotros vamos a calcular resistencia, pues la respuesta tiene que estar relacionada a lo que son los ohmios. Si ustedes se recuerdan, en el laboratorio trabajamos algo acerca de circuitos eléctricos, inclusive también electrónicos, donde en el simulador de Crocodile pues trabajamos lo que son los circuitos en serie y los circuitos en paralelo, ¿verdad? Que pues obviamente también esto tiene relación. Entonces yo aquí les voy a demostrar cómo es que se tenemos que aplicar estas fórmulas a los enunciados de una serie de problemas que ustedes van a resolver, cómo es que ustedes tienen que entregarme esta tareita. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos el enunciado que nos dice, ¿verdad? Ahí es la resistencia de una estufa que consume 3 amperios a una tensión de 120 voltios. ¿Para qué me está pidiendo? Me está pidiendo resistencia, ¿verdad? Que es lo que yo tengo que encontrar. Entonces la fórmula de resistencia me dice que es voltaje dividido intensidad. Bueno, entonces vamos a ver si tiene esos elementos. Me dice que tengo que calcular resistencia, por ende me está dando que consume 3 amperios, que es la intensidad. Y me dice que tiene una tensión de 120 voltios. Entonces sí tengo esos dos criterios para poder calcular lo que es la resistencia. Entonces para ello vamos a aplicar esa fórmula, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la haríamos? Vamos a colocar aquí o vamos a escribir aquí nuestra fórmula. Nos está pidiendo resistencia. Bueno, entonces vamos a decir que resistencia es igual a voltios dividido intensidad. ¿A qué se refiere eso? ¿Cuánto es de voltaje? De voltaje me dice que son 120 dividido. ¿Y cuánto es la intensidad? Sí, la intensidad son 3 amperios. Entonces, lo que procede ahí es poder trabajar lo que es una división. En este caso, pues voy a dividir 120 dentro de 3. Entonces, la resistencia, ¿sí? El resultado, ¿verdad? Resistencia va a ser igual a 40. ¿40 qué? Como es resistencia, es 40 ohmios, ¿sí? Esa es la respuesta. Entonces nosotros tenemos que tener esos valores, ¿verdad? Así sería el procedimiento para poder calcular esto. Entonces en el documento que yo les voy a compartir, en este caso es el de Word, pues vamos a llenarlo de la siguiente manera, ¿verdad? Aquí me dice, ahí es la resistencia de una estufa que consume 3 amperios y la tensión de 120 voltios. Entonces, ¿cuál es la fórmula? ¿Sí? Resistencia es igual a voltios dividido intensidad. Esa es la fórmula. Ya con valores va a ser resistencia es igual a, ¿cuánto es de voltios? 120. Dividido ¿cuánto? Los amperios, que en este caso son 3. Entonces el resultado va a ser que resistencia es igual a 40 y voy a escribir ahí ohmios. ¿Sí? Ahí está. Así es como vamos a llenar nosotros nuestra hoja de ejercicios. Entonces aquí sería el procedimiento. Ahora vamos a realizar el segundo. Vamos a borrar aquí nuestra pizarra.
y vamos a realizar un segundo ejemplo. Esto es con la finalidad de que ustedes pues sepan cómo es que van a resolver los ejercicios que vamos a realizar. Entonces nuestro segundo ejercicio nos dice: calcula la intensidad de la corriente que alimenta a una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería de 30 voltios. ¿Qué me está pidiendo calcular? Me está pidiendo calcular la intensidad de corriente, ¿verdad? Entonces es intensidad. Según la fórmula es voltios dividido resistencia. Entonces vamos a ver si tiene esos valores. Me dice que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios. Aquí me está dando resistencia, que son 10 ohmios, y funciona con una batería de 30 voltios, y también me está dando lo que es el voltaje. Entonces sí tenemos los valores. Entonces vamos a resolverlo, ¿verdad? Me está pidiendo que calculemos intensidad. Entonces vamos a calcular intensidad. Entonces intensidad es igual a voltios dividido resistencia. Y eso en valores equivale. ¿Cuántos de voltaje? Son 30. 30 voltios dividido la resistencia que me dice es 10 ohmios. Entonces 10 ohmios. ¿Cuánto es eso? Entonces ya solo tengo que dividir yo para poder calcular lo que es la intensidad, ¿verdad? Entonces si se dan cuenta es bien sencillo, ¿verdad? 30 dividido 10 me da un valor de 3. ¿3 qué? 3 amperios, ¿sí? En este caso vamos a identificarlo como amperio. Entonces 3 amperios, ese sería el resultado. Entonces en nuestra hoja de trabajo nosotros lo vamos a colocar de la siguiente manera. Voy a copiar esto acá, que me lo voy a copiar. Y aquí está. Entonces la fórmula no va a ser resistencia, no va a ser intensidad, es igual a voltios dividido resistencia, donde el voltaje es 30 y la resistencia es 10. Por lo tanto, la respuesta o el resultado va a ser igual a 3 amperios. ¿Sí? Esa sería la respuesta, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejercicio. Vamos a resolver este de una vez, otro tercer ejemplo, para poder considerarlo, ¿verdad? Así no se les dificulta a ustedes al momento de trabajar. Voy a copiar acá y lo vamos a pasar a la pizarra. Bueno, vamos a borrar esto. Entonces, si se dan cuenta, pues solo es cuestión de poder tener las fórmulas y obviamente poder aplicarlas, ¿verdad? No es nada complicado, es una matemática bien simple la que nosotros tenemos que elegir acá. Entonces, vamos a colocar otra nota donde va este enunciado. Entonces dice: calcule el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperios y presenta una resistencia de 10 ohmios. ¿Qué me está pidiendo calcular? Me está pidiendo calcular el voltaje. Y según la fórmula del voltaje, necesito tener intensidad por resistencia. Entonces vamos a ver si tiene esos elementos. Entre dos puntos de un circuito de una plancha por el que atraviesa una corriente de 4 amperios. Ya tengo la intensidad, que son 4 amperios. Tengo que ver si tengo resistencia ahora. Y presenta una resistencia, aquí está, de 10 ohmios. Entonces si cumplimos con esas características. Entonces, ¿cómo quedaría la forma de poder resolverlo? Ahora vamos acá. Vamos a copiar la fórmula, que en este caso es voltaje, es igual a intensidad, perdón, a intensidad por resistencia. Entonces esto va a ser igual, ya en valores, voltaje, aquí debajo lo vamos a hacer, voltaje es igual, la intensidad dice que va a ser de 4 amperios por, y la resistencia va a ser de 10 ohmios. Por lo tanto, el voltaje va a ser o va a valer 40. ¿40 qué? 40 voltios. ¿Sí? 40 voltios. Eso es lo que va a valer el voltaje. Entonces lo vamos a pasar a nuestra hoja de trabajo ya como resultado. Entonces me dice acá, la fórmula es voltaje es igual a intensidad por resistencia. Y en sus valores es 4, perdón, voltaje es igual a 4 por 10. Y el resultado es voltaje es igual a 40
voltios, ¿sí? Que esa sería la forma en la cual nosotros vamos a responder a nuestra hoja de trabajo. Entonces, nuevamente, repito, ¿verdad? Es algo bien sencillo que nosotros podemos aplicar y no necesitamos de mayor ciencia para poder hacerlo más que solo tener nuestro formulario. Entonces, de esta manera vamos a resolver nuestra hoja de trabajo en base a estos enunciados. Asimismo, también vamos a trabajar en el simulador de Crocodile, en el cual pues les voy a presentar también una serie de ejercicios, los cuales ustedes van a ir resolviendo. Por ejemplo, aquí está, ¿verdad? Entonces me dice, ejercicio número uno, circuito básico generador receptor. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar una batería de 9 voltios y lo que es una lámpara. ¿Sí? Aquí nos dice qué es lo que tenemos que hacer y en la columnita del lado derecho nos dice qué elementos tenemos que utilizar. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? El número uno me dice circuito básico generador receptor y me dice acá batería 9 voltios y lámpara. Entonces, vamos a trabajar eso en Crocodile. Entonces, yo vengo acá y si ustedes recordarán, pues ya aquí ya hemos trabajado y hemos realizado una serie de ejercicios. Entonces me pide una batería de 9 voltios y me está pidiendo una lámpara, ¿verdad? Entonces yo vengo acá y voy a colocar esta lámpara por acá. Y en este caso yo vengo y voy a armar mi circuito y de esta manera lo voy a poner en práctica y ahí está, ¿verdad? Ya alumbró lo que es mi lámpara, ¿verdad? Entonces también de esta manera nosotros vamos a resolver estos ejercicios. Son 15 ejercicios que vamos a trabajar en Crocodile. Entonces solo es cuestión de que ustedes recuerden, porque esto ya lo trabajamos y solo es que ustedes lo recuerden para poder realizar esta serie de ejercicios. Entonces les dejo este videito para que ustedes se guíen. Y cualquier cosita, cualquier consulta, estamos a la orden vía WhatsApp o a través de algún foro o mensajito desde la plataforma de Moodle. Nos vemos pronto. Saludos.